Shalom Alejem, paz a vosotros. Muy bendecido día, mis amados Ahim Hayud, hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos de la Keilah de Yehoshua. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, damos toda Rabá. Gracias a Vino Jehová por un día más que nos concedes y por la oportunidad de seguir aquí. ¿Dónde estamos? Estudiando Masei, jornadas, estaciones, viajes, experiencias. Lo que el pueblo de Israel estuvo viviendo, valga la redundancia, experimentando en su viaje por el desierto. Y continuamos aquí en esta estación. Recuérdeme, ¿cómo es que se llama? Excelente. Tahat. Estamos en la estación Tahat, degustando de la bendita Torah, de las delicias de la Torah que nuestro Abacados de Jehová tiene para cada uno de vosotros. Entonces, bienvenido, le invito a que se ponga cómodo, tome su lugar, vamos a hacer tefilá para poder comenzar y empezar en el nombre del Mesías Yehoshua. Amén. Oremos, hagamos tefilá y decimos: Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten hatorah. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste de entre los pueblos al entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, que nos revelaste la Torah. Beshem Yehoshua Hamashiach Melech Israel. Amén, ve amén. Y decimos aleluya. Gloria sea al eterno Jehová Sebaot. Y bueno, mis amados, seguimos aquí. Bendito sea nuestro Abacados por su Rahamim, sus misericordias que son renovadas cada mañana. Y vamos a continuar, si el Eterno así nos lo permite, con este estudio de más 6 jornadas o estaciones del bendito pueblo de Israel por el desierto. Y seguimos estacionados aquí en Tahat. Y quiero invitarle a lo que es el libro de Números, Bamidbar Números, ahí en su bendita Torah, capítulo 33, verso 26. Pero mientras usted va para allá, quiero aprovechar el tiempo, perdón, en las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jaro Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, presidentes y fundadores en asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California. También para todo el cuerpo de Morim Bemorot, acá de lo que es la Keilah de Joshua, de Congregación El Yo Soy, del Instituto de las Raíces Hebreas. También a los diferentes servidores, amén, y también a todos aquellos que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y bueno, queremos enviar un abrazo fuerte, con muchas bendiciones, a nuestro hermano, a nuestro amado hermano Fabián, allá de la bella tierra de Argentina. Bendito sea el Eterno por su vida, mi amado, que siempre está al pendiente en Radio Shalom. Y lo que es también en la Keilah de Yehoshua por WhatsApp, que es donde confraternizamos. También a nuestra Jotí Rosita, que siempre nos da los buenos días al iniciar, valga la redundancia, el día muy temprano por la mañana. Bendito sea nuestra Abacados por su vida, mi amada Jotí Rosita. También nuestro amado Humberto, nuestro amado Humberto, que el Eterno le siga bendiciendo. Aleluya. A nuestro amado nuestro hermano Gonzalo también, que el Eterno le bendiga grandemente. ¿De quién más? Déjenme acordar también nuestra Ajotí Ismerida, que el Eterno la siga bendiciendo de manera especial. También bendecimos de manera especial y un fuerte abrazo, muchas bendiciones para nuestra Ajotí Blanquita Rodríguez, que es la que está encargada o es nuestra líder en lo que es el Ministerio de Oración y Ayuno. Que el Eterno siga bendiciendo su vida. Y bueno, grandes testimonios que el Eterno está haciendo en su vida. Bendito sea nuestro Abacados. También a nuestra amada Ajotí María Cristina Kressler de la Argentina también, que el Eterno la siga bendiciendo. Y bueno, a todos los que nos sintonizan, como nuestro amado
Mauricio Leandro López Ángel, de allá de las bellas tierras de Colombia. Bendiciones abundantes para todos y para todos los que nos sintonizan y están al pendiente todos los días en Radio Shalom y en la Keilah de Joshua. Somos una Keilah, un ministerio en línea y hay enseñanza todos los días sin excepción. Todos los días hay alimento espiritual para que tú sigas creciendo en tu ministerio, en el conocimiento del Eterno, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio. Y eso es de gran bendición. Y bueno, recuerda, a ver, si tienes dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, tienes la libertad para escribirlas ahí, preguntar por audio, por texto en la Keilah de Yehoshua. Obviamente siempre con todo respeto y a la brevedad se les responderá. Bueno, mis amados, bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de vosotros. Bueno, mis amados Ajim Hayot, también me estoy acordando de nuestra amada Jotí Dalis de Méndez. Ella está compartiendo todo lo que son las oraciones 3 veces al día, las tefilot, y las comparte por audio y con fecha y bien, bien escrito ahí. Bendito sea el Eterno por su vida. También por nuestro amado More Nelson Méndez. Que el Eterno les bendiga y sea favorable en estos tiempos para ustedes, mis amados. Seguimos en tefilá y en oración por todas las circunstancias por las cuales estén pasando. En el nombre del Mesías Yehoshua, amén, ve amén, aleluya. Bueno, mis amados, pues vamos para allá. Libro de Bamidbar. Recuerde, Bamidbar significa en el desierto, que fue transliterado como números, en lo que es el castellano, en el capítulo 33, verso 26, que a la letra nos dice así, leemos, en el nombre del Mesías Yehoshua, salieron de Maquelot y acamparon en Tahat. Aleluya. Y quisiera que viéramos nuevamente qué o por qué fue recordado con el nombre de Tahat, o por qué se le puso a este lugar Tahat. Como veíamos desde el estudio pasado, la palabra Tahat en la Lashon Kadosh, en el hebreo, sintetiza lo que se revela en estos pasajes, en estos versículos o versos en la bendita Torah, ya que la palabra Tahat es una palabra que a veces aparece como preposición o en otras ocasiones como adverbio y tiene un significado bastante amplio, tiene bastante amplitud en su significado. Porque puede significar estar debajo de, o en la mano de, o delegado por, o en sustitución de, o en vez de, o en lugar de, o en representación de. Todo este amplio significado puede tener de acuerdo al contexto, o de acuerdo al texto, de acuerdo al diálogo en el cual se está expresando la palabra. Si pudiéramos tomar de todo este amplio significado una palabra que pueda significar o representar la esencia de la revelación que se da y lo que significa Tahat, pudiera ser así puntualmente la palabra representación. Esa es la palabra clave o el núcleo del sentido de esta palabra de la Lashon Kadosh, del Ibrim, del hebreo, Tahat. Representación o sustitución. Aleluya. Bueno, una vez aclarado este punto, continuemos. Esta ocasión vamos a empezar viendo lo relacionado al tema de apartado, porque el Eterno instruye y dice, así apartarás, tanto en el Tanaj, en la Torah, como en el Brit Hadashah. Y quiero invitarle al Brit Hadashah. Vamos a ver todo lo relacionado con el tema de ser apartado o así apartarás. Lo que conocemos como Kadosh, apartado. Así que vamos a ver cómo habló el Ruach Kodesh en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 13, vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Pero nos dice ahí, dice el verso 2. Dijo el Ruach Kodesh,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartadme, separadme, consagrarme, santificarme. Bendito sea nuestro Padre eterno. Eso es lo que nos muestra y nos revela aquí el Brit Hadashah, el pacto renovado, o como se conoce o lo conoces en las religiones en el mundo, el Nuevo Testamento. Pero en el Lashon Kadosh, en la mentalidad hebrea, de acuerdo a lo escrito, es Brit Hadashah, pacto renovado. Bendito sea nuestra Abacados. Y dice el Ruach Kodesh, recuerde, lo que se conoce como la dispensación de la regeneración. El Eterno, que es Ruach, y es Kadosh. Apártame a Bernabé y a Saulo, a Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo, anteriormente que su nombre fuese cambiado, era Saulo. Si recuerda usted, bendito sea el Eterno por ello. Y entonces ahí el Ruach Kodesh dice, apártamelos. Apártamelos. ¿Para qué? Para la obra para la cual los he llamado. Entonces, ¿quién hace el llamamiento? Amén, aleluya. Nuestro amado Masías y Yehoshua en este tiempo, bendito sea el Eterno. Y así también te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Bendito sea nuestra Abacados. Aleluya. Bueno, pues vamos a continuar. Todos los demás discípulos o diáconos, incluso los otros Sheluhim, apóstoles, cada uno estaba haciendo su trabajo, su labor cotidiana, su labor común, de acuerdo a cómo estaba viviendo en ese momento. Pero ahí el Eterno quiso que estos dos Ajim, estos dos hermanos, no se ocuparan de otras cosas más, sino solamente de la obra del Eterno. Recuerde que la obra del Eterno era extender el reino de Elohim, su justicia, y en nombre de Masías y Josué. Esa era la labor de Sheliach Saul y de todos los que con él participaban, de los que con él trabajaban. Así como le mandó a Israel apartar a los levitas, asimismo el Eterno mandó a aquellos profetas y maestros en Antioquía para apartar para el apostolado a Bernabé y a Saulo de Tarso, el cual se le puso por nombre Pablo. Y por eso vemos que muchos años más adelante, 2 décadas adelante, Sheliach Saul, apóstol Pablo, escribe en la carta que le es enviada a la Keilah en Roma, en el capítulo 1, verso 1, mire cómo nos dice, vaya rápidamente para allá. Sé que es diestro en la batalla y para manejar su espada, la espada del Ruach Kodesh, que es la bendita Torah. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 1, versículo 1. Y dice, Pablo, siervo de Yehoshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim. Fue llamado para ser Sheliach, apóstol, enviado, apartado para el evangelio del Eterno. Entonces el Eterno quiere que esta persona se ocupe de esto en específico, la obra del evangelio, de lo suyo, de lo que es de él, de su tabernáculo, o algo que quiero que usted se grabe, de su causa, de su casa, de la casa de Elohim. Quiere que se encargue de su causa y de su casa. Elohim quiere que Sheliach Saulo junto con Bernabé se encarguen de su casa. Pero bueno, vayamos nuevamente a Bamidbar, Números, capítulo 8, hasta el verso 22. Pero vamos al verso 14. Mire lo que dice Besén de Yehoshua HaMashiach. ¿Ya está ahí? Vaya rápidamente. Y cuando llegue ahí, levante su mano o grite desde donde está. Amén.
Eso, aleluya. Leemos en el nombre del Mesías, Yehoshua. Estamos en Bamidbar Números capítulo 8, verso 14. Y dice, así apartarás a los levín, a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. El verso 15. Así que después de eso, después de ser consagrados y apartados, separados de todas las demás labores seculares, vendrán los levín a ministrar en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, ofrenda al Eterno. Y recuerda, la ofrenda es algo que nace, lo bueno, lo mejor para el Eterno, bendito sea nuestra boca. Esto tiene que nacer de dentro. Entonces, el servicio a Jehová es una ofrenda para Él. Cada que usted y yo estamos en servicio, en abodá, festejando alguna de las fiestas, valga la redundancia, estamos en ofrenda a Elohim. Por eso Sheliach Saulo, ahí a los romanos, por ejemplo en el capítulo 15, le decía que la ofrenda que él ministraba al Eterno eran los gentiles, pero consagrados, apartados, santificados para Jehová. Los gentiles no eran santificados, pero el apóstol Pablo los evangelizó, los discipuló, los llevó a Mashiach, hicieron teshuvá, realizaron su tevilá beshen de Yehoshua HaMashiach y se reunieron como Keilah y comenzaron a servir al Eterno. Y por eso el apóstol Pablo presenta la ofrenda de los gentiles al Eterno. En otras palabras, la congregación como una virgen pura para Mashiach. Este es el trabajo que él andaba realizando en todos los lugares. Por eso muchas veces les decía, Ahim Behayot, que Keilah en Romanim. No hay condenación para los que militamos de acuerdo a la Torá del Ruach. Pero sí hay condenación para los que militan de acuerdo a la Torá de la carne, a la instrucción de la carne. Vamos al verso 16 de Bamidbar Números capítulo 8. Mire cómo dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de, ahí está, Tahat, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de Tahat, los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de los hombres como también de los animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Misraim, allá en Egipto, los santifiqué, los separé, los aparté, dice Jehová, para mí. Vamos al verso 18. Y he tomado a los levitas en lugar de, ahí está otra vez la palabra Tahat, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, verso 19. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. Los he dado en don, en regalo. Bendito sea nuestro abacados. ¿Les suena? Estando Mashiach, con poder en gloria, abrió su mano y dio dones a los hombres, regalos a la Keilah, y constituyó a unos Sheluhim, a otros Nevim, a otros Besorim, a otros Morim, a otros Roim y a otros Morim, a fin de perfeccionar a los santos, a los apartados. Así que son regalos del Eterno, bendito sea nuestro abacados, para la perfección de la Keilah, del cuerpo del Mashiach. Bendito sea nuestro abacados. Así que oigan, todos los hijos de Israel debían ejercer el ministerio.
Pero en la práctica, dígame, quiénes estaban ejerciendo el ministerio? Los Levín. Bendito sea nuestra abacados. Por eso dice, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel. Por eso se llama al sacerdocio, se le conoce también como el ministerio de la reconciliación en lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Para que no haya plaga en los hijos de Israel, sigue diciendo el versículo, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Así que en esto vemos que quien se acerca al santuario sin ser reconciliado, se echa unas cuantas plagas porque está tomando a la ligera las cosas del Eterno. Encontramos en el Brit Hadashah algo que nos dice: si alguno viene al altar, trae su ofrenda al altar, y ahí se acuerda que alguno de sus hermanos tiene algo contra él, deja ahí su ofrenda, déjela ahí frente al altar, y vaya y arregle la situación primero con su hermano. Y luego, una vez reconciliado con su hermano, traiga su ofrenda al altar. Arréglate con tu hermano. Entre tanto que estás en el camino, no sea que ese trabajo deben liderarlo o consagrarlo los Levín, los sacerdotes, al Eterno. En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, somos parte de un reino sacerdotal y debemos de nosotros presentar nuestra ofrenda. Y si alguien tiene algo en contra nuestra, ir y ponernos a cuenta y luego venir y preparar nuestra ofrenda. Regresemos a Bamidbar, Números capítulo 8, verso 20. Y Moshe y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los Levín conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moshe acerca de los Levín. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda, mire bien, en ofrenda delante de Jehová. E hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová Sebaot a Moshe acerca de los Levín. Así hicieron con ellos. Y usted y yo decimos, aleluya, gloria al Eterno. Así los apartaron, así los consagraron, así los santificaron. Bendito sea nuestro abacados. Tal y como usted y yo lo somos, a través de la obra de redención. Ahí, en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver otro punto. Veamos sobre los deberes de los Kohanim, sobre los deberes sacerdotales, para que usted me entienda mucho mejor. Bueno, mis amados Ajim Behayot, vamos a mirar un poquito en el primer libro de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 23. Hay algo muy importante, porque ahí por medio de David Hamelech, del rey David, fueron acrecentadas algunas cosas a lo que es el servicio levítico. ¿Por qué? Porque también fueron quitadas otras cosas. ¿Cuáles fueron quitadas? Mientras andaban por el Bamidbar, por el desierto, ellos tenían que cargar estas cosas. Pero cuando ya se iba a establecer la casa de Elohim, recuerde, la casa de Elohim, no se tenía que hacer esto, pero tenían que hacer otras cosas complementarias que aparecen allí en lo que vamos a leer. Así que ya está, ahí en el primer libro de las Crónicas, recuerde, capítulo 23, y esto lo vamos a leer en el nombre del Mesías Yehoshua. Cuando lo tenga usted, diga amén. Aleluya. Vamos a leer ahí desde el verso 24. Miren lo que dice el verso 24. Estos son los hijos de Leví,
en las familias de sus padres, jefes de las familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Me encanta eso, la casa de Jehová. Así que el Eterno quiere personas ocupadas exclusivamente en el ministerio de su casa. Amén. Y vosotros sois templo del Ruach Codes. Vosotros sois su casa. Vamos al verso 25. Porque David Hamelech dijo: Jehová, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo, a Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David Hamelech, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón, para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás, en toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. Asimismo, para los panes de la proposición, también para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén. Y todo esto tiene un sentido espiritual, mis amados Ajim Behayot. También para lo que es tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Y asimismo por la tarde y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová en los días de reposo, los Shabbat, Shabbatot, principio de mes, Rosh Hodés y los Moadim, todos los tiempos señalados o las fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del Mishkan, del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. En el ministerio de la casa de Jehová. Vosotros sois ese templo. Aleluya. Casa y morada del Ruach Codes. Y bueno, después aparece una serie de trabajos que se les agregaron a ellos, como por ejemplo lo que se conoce como el ministerio musical, las jaleg, las alabanzas, se agregaron ahí al servicio. Fue introducido esto a partir de David Hamelech. A partir de Josafat fueron puestos incluso jueces para tratar las causas de juicio entre los hijos de Israel, entre otras cosas. También para hacerse cargo de los tesoros de Jehová, de la casa de Jehová. Todo eso se le fue acrecentado a los levitas a partir del tiempo del reinado de David Hamelech. Bendito sea nuestro Padre eterno Jehová Sebaot. Ahora quiero invitarle que veamos, vamos a ver el derecho de los Kohanim, el derecho de estos sacerdocios o de estos sacerdotes. Estamos hablando del apoyo financiero, del sistema financiero de Jehová vuestro Elohim. Amén. Vamos para allá. Porque en este contexto, vamos a volver a Bamidbar Números capítulo 18, donde estamos viendo el pasaje correspondiente a lo que es Tahat. Ya vimos cómo el Eterno separó a los levitas. Ya lo estudiamos. Ya vimos cuál fue la causa y cómo es la consagración. Amén. Ya lo vimos. Entonces, lo siguiente es cómo Jehová los separa exclusivamente para ocuparse de las cosas de la casa de Jehová. Y les dice: no tendrás parte ni heredad en
otra parte. A los demás, dice Jehová, les voy a dar tierra y van a trabajar la tierra, van a comerciar y van a hacer esto, van a hacer aquello, pero tú, Aarón, no. Los los levitas, no. Ustedes no pueden enredarse, como le dijo Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, a su talmid, a su discípulo, a Timoteo. En ese contexto espiritual es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ninguno que milita en las cosas del Eterno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar por completo a aquel que lo tomó por soldado. Esto lo encontramos en el Brit Hadashah, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Aquí podemos ver que el eterno Jehová Sebaot quiere que aquellos a los que él llama al ministerio estén ocupados por completo del ministerio. Si lo va entendiendo, estamos en Tahat. El Eterno quiere que aquellos a los que él ha llamado al ministerio estén ocupados 100% en el ministerio. En el ministerio. A veces me preguntan, ¿y cuál es mi ministerio? Porque a veces se olvidan de la esposa, de los hijos y de la familia por dedicarse por completo a un ministerio. Pero el ministerio es tu vida completa, consagrada al Eterno. Y está incluida tu ayuda idónea, como se conoce, porque es tu misma carne. Ya no son dos, son uno. Y la extensión que son los hijos. Entonces podemos decir que el ministerio es toda nuestra vida. No es algo que practicas cada 8 días o 2 veces por semana. Es algo que se vive 24/7. Todo el día, todos los días, en tiempo presente y en la presencia de Jehová. Así que nuevamente te repito, el Eterno quiere que aquellos que Él llama al ministerio estén ocupados en el ministerio. ¿Qué pasa en ocasiones? Como dice el libro de los Reyes, en la historia de Ezequías y en el libro de las Crónicas, donde está más detallado. ¿Qué pasaba cuando el pueblo abandonaba la ayuda a los levitas, al sacerdocio? Entonces ellos tenían que abandonar el ministerio y tenían que irse a hacer trabajos seculares para poder sobrevivir, y nadie se ocupaba de las cosas del Eterno porque tenían que estarse ocupando de sus trabajos seculares para buscar su sustento. Cuando Ezequías restauró la casa de Jehová y el servicio de culto, de adoración, entonces los levitas volvieron a recibir la porción que el Eterno había tomado, había dispuesto para él mismo y que les dio Tahat a ellos en lugar de él. Cuando Nehemías tuvo que irse también en lo que es el tiempo de la restauración, a hacer ahí su diálogo con el rey, regresó y vio a los levín que habían huido porque no se les había dado las porciones que el Eterno había asignado para él y que había determinado que fueran a los levín en lugar de él, para que los levín, se ocuparan de las cosas kadosh, de las cosas santas del servicio en su casa. Así que, amados Ahim Behayo, también en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en la Keilah, hay muchos Ahim Behayot que tienen llamado para servir. Hay un llamamiento para servir al Eterno, pero a veces no lo pueden ejercer porque no tienen el apoyo pecuniario, el apoyo financiero, la economía del resto del pueblo de Elohim, o del resto, o de la Keilah, hablando del pueblo. Y eso lo digo no para que
Bueno, lo digo para que tengamos conciencia de que es necesario apoyar a los Ajim Hayot que trabajan en la obra del Eterno. El que cuida de la higuera debe de comer. Lo digo para que estemos siempre dispuestos a ver quiénes hemos de ayudar, para que haya personas que con llamamiento del Eterno se puedan ocupar de la casa de Jehová y podamos nosotros apoyar ese trabajo. A los que el Eterno los ha llamado de tiempo completo, apoyémoslo para que continúen la obra, expandiendo el reino de Elohim, su justicia y el nombre del Mashiach, Yehoshua. Eso no lo están pidiendo ellos. Eso no lo están pidiendo los que tienen llamamiento. No. Ni un servidor está diciendo que lo hagan para conmigo. Porque el Eterno tiene rajamín de nosotros y siempre sustenta. Pero lo digo por muchos que no tienen el apoyo financiero de la Keila. Hablando de nosotros en línea como hablando de aquellos que se reúnen físicamente para que la obra del ministerio crezca. Recuerde, esa es la gran comisión que nuestra Melech Yehoshua HaMashiach nos dejó. Que vayamos por este mundo predicando su besora, su evangelio, haciendo o predicando, anunciando la Teshuvá en el nombre del Mashiach Yehoshua, la Tevilá en el nombre del Mashiach Yehoshua y la llenura del Ruach Kodesh en el nombre del Mashiach Yehoshua. Amén, para que lo medite, para que lo tenga presente, para que esté consciente de que es algo que el Eterno determinó para él, las finanzas. Pero Tahat lo delegó, lo entregó a sus representantes aquí en la tierra, los Levim, los sacerdotes, los que sirven en el altar. Ahora quiero invitarle a que vayamos o veamos sobre lo que es el diezmo para los Levim. Vamos a ver lo que es el diezmo para los Levim en el nombre de nuestro Mashiach Yehoshua. Amén. Quiero entonces, como dice aquí en Bamidbar Números capítulo 18, vamos a ver en el verso 21. Cuando lo tenga usted, levante su mano o diga amén. Es Bamidbar Números capítulo 18, verso 21. Leemos en el nombre del Mesías Yehoshua. Y he aquí, yo, ¿quién está hablando? Jehová. He dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Quién? Jehová. He dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Entonces, Jehová no quiere personas que estén ocupadas de muchas cosas y así de una manera muy rápida empiecen a tratar de seguirlo o de servirlo sin estar dedicadas realmente a hacerlo de una manera profunda. Quien se dedica, si va a enseñar, debe de conocer lo que enseña. Si va a orar, debe de saber orar. Debe de leer. Debe prepararse. Hay muchas cosas que se deben hacer. Si las personas no se dedican del todo, si hacen las cosas a medias, se hacen solamente de manera superficial. Y la palabra del Eterno nos dice, Mashiach nos dice, más te vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio, no pasas el canon. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Mashiach en su palabra. Entonces el que va a hacer las cosas las tiene que hacer bien y se tiene que preparar. Y entonces
un servidor del Eterno, si no tiene tiempo para prepararse, porque tiene que salir a buscar su sustento, obviamente la fuerza física, el tiempo no le alcanza para prepararse o para preparar el alimento espiritual para el rebaño, para la Keilah, para la congregación, para el pueblo del Eterno. Vamos al verso 23 de Bamidbar, Números capítulo 18. Mas los Levim, dice la bendita Torá, harán el servicio del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Los Levim harán el servicio del Mishkan, y ellos llevarán su iniquidad. Ya vimos esto en Haradá, en el temor reverente a Jehová, la responsabilidad que tienen los Levim. Entonces, como ellos son los que llevan la responsabilidad, también llevan la representación. Y por llevar la representación ante los ojos del Eterno, entonces el Eterno hace que lo que le pertenece a Él, ellos lo reciban, tajad, en nombre de Él, de Jehová Sebaot, representativamente hablando. Continúa diciendo, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Así que notemos aquí esta intención de parte de Jehová Sebaot, diciendo el Eterno, los quiero solamente para mí, dedicados a lo mío. Vamos al verso 24. Porque a los Levín he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Ponga atención aquí. Ponga atención al cuidado. Porque a los levitas, dice el Eterno, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Es decir, los diezmos son una ofrenda a Jehová. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Por qué les he dicho? Dice el Eterno, porque yo les he preparado con qué subsistir, su sustento, su sistema financiero. Yo he reclamado los diezmos para mí, dice Jehová, y se los doy a ellos en lugar mío. Tajad. Y por eso ustedes ocúpense de eso, porque ustedes tienen que ocuparse de eso. Bendito sea el Eterno. Entonces los diezmos son una ofrenda a Jehová. Y una ofrenda es algo que nace de tu corazón, del centro de tu voluntad, con todo el amor, honra, respeto, temor reverente a Jehová. Si está de acuerdo, grite un amén. Y si no, vuelve a estudiar esta porción que acabamos de leer, pero tiene que llegar al amén, aleluya. ¿Está de acuerdo? Eso. Su sonrisa dice que está usted de acuerdo. Bendito sea el Eterno. Ahora, vamos a ver otro punto. Veamos ahora lo que es el diezmo en nuestro patriarca Abraham. Veamos todo lo referente al diezmo en Abraham. Entonces, vamos a estudiar un poquito y llegamos a la tercera sección. Amén. La tercera sección. La primera fue el sentido de la palabra tajat. La segunda, el asunto de la separación levítica o de la consagración al ministerio de la casa de Jehová. Y 3, el tercer asunto, es el asunto de los diezmos. Amén. Sé, mis amados Ajim Viaje, todos sabemos que este es un tema bastante controvertido, causa mucha controversia, porque el asunto de los diezmos es un asunto anterior a la Torá.
lo que se conoce en las religiones en el mundo como la ley dada a Moisés, pero que fue adoptado por un tiempo por lo que se conoce como ley, pero que no se inició en lo que conoces como ley, que en realidad es Torah, instrucción. Y la Torah, la instrucción de Jehová, obviamente es un conjunto de leyes. Amén. Entonces, en este orden de ideas, los diezmos no pertenecen solamente al sacerdocio arónico, sino que pertenecen al sacerdocio según el orden de Melquisedec, en sus inicios, tal y como nos lo dice la carta a los hebreos en el Brit Hadashah. Entonces, vamos a ver los inicios del tema de los diezmos, tema tan controvertido para algunos. Y eso es que porque muchos que ignoran la bendita Torah o creen que viven bajo una gracia, realmente lo convierten en desgracia por no conocer la bendita Torah. Y recuerde, está en plural, diezmos. Cuando tú escuchas diezmos, te enfocas en uno. Más adelante vamos a entender en mentalidad hebrea, en raíz hebrea, cuántos diezmos hay. Pero ahorita, como lo estás entendiendo, diezmo o en plural, diezmos. Vamos a esos inicios del tema de los diezmos. Controvertido para algunos, para los que no se les ha revelado, pero un acto de adoración en ofrenda de aroma grato a Jehová para los que ya tienen esa revelación. Quiero invitarte al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 14, y quiero invitarte al verso 20, porque ahí es la primera vez que aparece el asunto de los diezmos en la bendita Torah. Y quiero que nos demos cuenta, mis amados Jajim Behayod, que al que le surgió del alma, del centro de la voluntad, del corazón, este tema de los diezmos, es a Abraham. A Abraham Abin, padre de multitudes, padre de la fe. Y posteriormente el Eterno, pues ya lo instituyó a través de Moshe, en el monte Sinai, en la bendita Torah. Pero el que comenzó a diezmar, de acuerdo a lo que encontramos en la bendita Torah, fue Abraham. Pero entendiendo lo que dice Jehová, que es una ofrenda, pues nos damos cuenta que desde Bereshit, la primera ofrenda la hizo el mismo Eterno cuando sacrificó un cordero para ponerle vestimenta a Adán y a Java y vestirlos de pieles. Posteriormente, Abel llevó una ofrenda también que el Eterno recibió como aroma grato. Amén. Entonces, vamos a ver cómo sucedió lo de los diezmos con Abraham. No era que había una ley obligatoria que le decía a Abraham, tú vas a aguantar hambre, ahora vas a tener que darme esa parte. No, ese no es el espíritu del diezmo. Nadie le dijo nada a Abraham sobre el diezmo. Fue una cosa que nació espontáneamente de Abraham. Abraham tuvo emuná, fe completa, y su emuná le fue contada por justicia. Y la emuná no es de vosotros, no era de Abraham, es un don divino. Y hay un autor y consumador de esa emuná, Yehoshua HaMashiach mismo. Amén. Entonces, es una obra de emuná que surge por gratitud, por agradecimiento, de dentro del corazón, de dentro del centro de la voluntad en el alma, por agradecimiento. Se pudiese decir, un fruto de fe. Bendito sea el Eterno.
Entonces ahí en Génesis capítulo 14, en el verso 20, cuando Melquisedec, porque ¿quién es el que recibe los diezmos? Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem. ¿Cuál es el sacerdocio del Mashiach? ¿Cuál es el sacerdocio de Mashiach? No el de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. En el Tanaj, Abraham espontáneamente dio los diezmos a Melquisedec. Ahora, en el Brit Hadashah, la escritura nos dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y en Gálatas capítulo 3 nos dice, Sheliach Saulo, que los creyentes en Mashiach y Yehoshua somos hijos de Abraham por la emuná, por la fe. O sea, que entre las muchas otras obras de Abraham, una de estas es diezmar espontánea y voluntariamente al eterno Jehová Sebaot, a nuestra Mashiach Yehoshua HaMashiach, la salvación de Jehová. Porque es una obra de emuná, bendito sea nuestra Abacados. No porque nos obliguen, no porque sea una ley, no porque sea un requisito para ser salvo, no porque alguien tenga derecho a estar encima de nosotros. Como decir, a cada hora recordándonos esto. No. Porque esta situación ha causado muchos problemas, mucha rebelión, y no solamente contra los que tienen autoridad delegada, sino contra el mismo Eterno, por no manejar esto con sabiduría. El diezmo se originó espontáneamente en el corazón de Abraham por la emuná, y esa emuná no de él, sino del autor y consumador de esa emuná de la vida, que es Mashiach y Yehoshua, dice la carta a los hebreos en el Brit Hadashah, capítulo 12, verso 2. Bereshit Génesis, capítulo 14, verso 20. Y bendito es el diezmo, y bendito es el que da el diezmo. Cuando Melquisedec, el rey de justicia, bendijo a Abraham, dijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Baruch atah Jehová. Bendito sea el Eterno, Rey del universo. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Le dio a Abraham el diezmo de todo, de voluntad, de ofrenda, de lo profundo de su corazón. No pagó, no pagó. Porque algunos hablan de pagar los diezmos. No, el verbo no es pagar. Aquí no estamos obedeciendo ninguna ley. No había ninguna ley aquí. Es la primera vez que se menciona el diezmo. Parece que Abraham continuó esa práctica, porque su nieto Jacob, cuando todavía estaba en camino, cuando llegó a la ciudad de Luz, que posteriormente se llamó Casa de Elohim, cuando ya estaba a punto de continuar y unos años después llamarse Israel, en Bereshit Génesis capítulo 28, verso 20 al 22, hizo un voto al Eterno. Y dice en el verso 20, e hizo Jacob voto. Eso fue una cosa que nació de Abraham y ahora nació en Jacob, al igual que nació en Abraham y también en Leví. Porque nos dice el Brit Hadashah en la carta a los hebreos que Abraham, cuando dio los diezmos, bendijo a su hijo, nieto, a su bisnieto, cuando aún estaba en sus lomos. Un acto de emuná. Bendijo hasta su cuarta generación. Bendito sea el Eterno. Entonces, eso que nació en Abraham también nació en Jacob. Abraham lo hizo espontáneamente. Ahora, Jacob piensa conforme al significado de lo que hizo su abuelo. Y también lo hace espontáneamente. Y ora y platica con el Eterno y le dice: si fuere Elohim conmigo,
y me guardare en este viaje en el cual voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en shalom a casa de mi padre, Jehová será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Casa de Elohim. El libro de Yacer nos cuenta que Jacob obviamente iba huyendo de las amenazas de muerte de Esaú, su hermano, de Edom. Iba huyendo, su mamá lo había enviado con siervos, con caballos, con camellos, con oro, con plata, para llevar una dote a Harán y poderse casar con una parienta hija de Labán. Pero que Edom, envió a uno de sus hijos con algunos secuaces para matar a Jacob en el camino. Pero que procedió con misericordia y le concedió la vida, pero lo mandó semidesnudo. Le quitó todo el oro, toda la plata, todo el alimento. Y llegó agotado a aquel lugar, a la ciudad de Luz, al monte Moriah. Llegó agotado, llegó ya cansado, fatigado, y jaló una piedra, recostó su cabeza y ahí durmió. Y ahí tuvo el sueño de la escalera de Jacob. Los cielos abiertos y una escalera que daba del piso al cielo. Y los ángeles de Elohim que subían y bajaban. Y entonces oró a él, oró a Jehová y tenía presente lo que Abraham, su abuelo, había hecho. Y entonces le dice, si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje en el cual yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en completa shalom a casa de mi padre, Jehová será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal, como testigo, será casa de Elohim. Puso la primera piedra, bendito sea el Eterno, del sagrado templo. Entonces, notemos aquí la casa de Elohim. La casa de Elohim es donde se sirven los diezmos como ofrenda a Elohim. Y de todo lo que me dieres, dice Jacob, el diezmo apartaré para ti. Entonces, mis amados Ahim Behayot, fijémonos que el diezmo se originó espontáneamente en el corazón de Abraham y en bendición de herencia, porque Jacob estaba en los lomos de Abraham. Espontáneamente del corazón de Jacob también sale el deseo de diezmar. Hermanos, Ahim Behayot, nadie los obligó. Nadie los obligó, bendito sea el Eterno. Nadie los obligó. Porque a veces te sientes invadido, a veces te sientes obligado, pero no, nadie te está obligando. Esto surge de adentro, del centro de la voluntad. Cuando el Ruach Kodesh está en nuestro espíritu. Porque el cuerpo del espíritu es el alma. Y el alma tiene un corazón que es el centro de la voluntad. Cuando el Ruach Kodesh está ahí, da un fruto que se llama Ahavá. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe, que es virtud del fruto del Ruach Kodesh, es lo que hace que de ahí brote un buen tesoro, un buen deseo, un buen anhelo, y es de donde surgió esa espontaneidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Leví, de las 12 tribus de Israel, para darle ofrenda, para darle diezmo a Jehová, bendito sea el Eterno. Nadie los obligó. Nadie los obligó. Ahora quiero invitarte que veamos ahora lo que es el diezmo en la bendita Torah. En la bendita Torah, que significa instrucción, pero recuerde, le han llamado ley. Pero sabemos que es Torah, instrucción. Y obviamente la Torah, la instrucción de Jehová, es un conjunto de leyes.
Así que vamos a ver ahora el diezmo en las leyes de la bendita Torah. Aleluya. Bien. Quiero invitarte a Vaikra Levíticos, capítulo 27, ahí por el verso 30. Y cuando lo tengas, dices, amén. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Pero te tengo una noticia también. Vamos a dejar el tema hasta acá. ¿Dónde? Donde nadie los obligó. Es algo espontáneo, es una obra de emuná, una obra de fe y es una fe de fruto. Porque los hijos del Eterno no nos movemos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Caminamos por emuná, por fe, llenos del Ruach Codes. Y ese Ruach Codes da un fruto que es el ahabá, el amor. Y dentro del amor está la fe. Y de ahí nace espontáneamente el darle al Eterno. Como lo vemos en Abraham y como lo vemos en Jacob, nadie los obligó. Es algo que nace de dentro del corazón. Y el siguiente viernes continuamos con lo que es el diezmo en la bendita Torah. Aquí le ponemos pausa por cuestiones de tiempo. Amén, aleluya. Bueno, mis amados Ajim Behayot, espero que este tema sea de bendición, esta clase sea de bendición. Y si así lo es, compártela con alguien más. Y bueno, recuerde sus dudas, sus granitos de arena, sus comentarios sobre este tema en la Keilah, ahí en el grupo de WhatsApp, ahí interactuamos, ahí confraternizamos. Amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que esto sea de provecho para tu vida espiritual. Y con el favor del Eterno, nos vemos el próximo viernes. Recuerda, 6:30 AM, horario pacífico. Quien te ha hablado es tu hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México, en lo que es la cabina de Congregación Betesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia. De ahí a cabina central en el sur de Los Ángeles, California, en Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y de ahí para todo este Olam. Aleluya. Bendiciones abundantes. Amén. Leí Raot. Hasta pronto.